revivieron la semilla por accidente. 2 meses después de que el pequeño rover muriera en su cráter, un nuevo módulo de aterrizaje cayó en la misma región. Era más grande, más pesado y estaba construido con un objetivo principal: acercarse a la esfera negra sin repetir el destino del último robot. Los ingenieros le dotaron de un blindaje más resistente, buses de alimentación redundantes y un software capaz de reiniciar secciones de sí mismo si las señales se volvían extrañas. El plan era sencillo: aparcar cerca, observar, no tocar, dejar que la semilla permaneciera inmóvil y ver si hacía algo por sí misma. El nuevo rover salió a la luz bajo un sol intenso y bajo. Sus ruedas dejaron huellas frescas sobre las antiguas, suavizadas por el polvo. Observar, no tocar, dejar que la semilla permaneciera intacta y ver si hacía algo por sí misma. El nuevo rover salió bajo un sol bajo y abrasador. Sus ruedas dejaron huellas frescas sobre las antiguas, suavizadas por el polvo. Delante, la máquina muerta seguía inmóvil, con el brazo bloqueado y la garra medio cerrada alrededor del objeto oscuro. La semilla no parecía diferente de las fotos tomadas a distancia: lisa, negra, medio enterrada. Si no se conocía la historia, era solo otra roca extraña. El nuevo rover se detuvo a una distancia prudencial. Los instrumentos se activaron uno por uno: radar, térmico, radiómetros. Todos los canales que podían configurarse para escuchar se configuraron y se dejaron abiertos. Durante 3 días no pasó nada. La semilla permaneció fría, no brillaba en ultravioleta, no cambiaba de forma. No había datos extraños en la telemetría. El equipo en la Tierra se turnaba para mirar las líneas planas y las imágenes grises, preguntándose si el espectáculo había terminado. Quizás la semilla ya había hecho su trabajo cuando susurró a esa estrella lejana. Quizás estaba muerta, una herramienta caída que no estaba destinada a ser utilizada 2 veces. Al 4.º día, alguien notó un cambio. El ruido de radio de fondo del suelo del cráter aumentó una fracción. No mucho, solo lo suficiente para producir un ligero aumento en lugar de una línea recta en un gráfico. El momento coincidía con un cálculo orbital en el que casi nadie en la sala de control había pensado desde el lanzamiento. Cada pocos años, Próxima Centauri brilla con más intensidad en rayos X y radio durante breves ráfagas. Es una estrella inquieta, pequeña y turbulenta, a poco más de 4 años luz de distancia. Un satélite diseñado para monitorizar dicha actividad envió un breve informe: evento menor, nada amenazante, rutina. La marca de tiempo de esa llamarada, menos el tiempo de viaje de la luz entre las estrellas, apuntaba a una erupción en la atmósfera de Próxima. La marca de tiempo del aumento de radio de fondo del cráter, sin restarle nada, coincidía con los relojes humanos. Uno al lado del otro en una pantalla, formaban un patrón demasiado perfecto para ser una coincidencia. Nadie esperaba que la semilla se interesara por Próxima. El primer mapeo de su última transmisión, antes de que el microexplorador muriera, había apuntado a un cúmulo mucho más lejano, un patrón perfecto de puntos a cientos de años luz de distancia. Los nuevos datos sugerían un segundo canal, un objetivo más cercano o un repetidor. Antes de que nadie pudiera hacer más que lanzar teorías, el cráter comenzó a brillar. Comenzó en frecuencias que ningún ojo podía ver. La superficie de la semilla se calentó unos grados, su piel negra bebió la luz del sol y la retuvo en lugar de reflejarla. Entonces aparecieron unas líneas tenues, las mismas costuras que había visto el primer rover, pero esta vez más brillantes. Trazaban una delicada geometría sobre la esfera, como circuitos o venas. La garra del rover muerto, aún sujeta a un borde, se iluminó a su vez. El metal, que había permanecido frío durante semanas, reflejaba una luz que no debería haber estado allí. Las cámaras del nuevo rover forzaron sus límites tratando de seguir el cambio. Entonces, la semilla se movió, no mucho, no muy lejos, pero lo suficiente como para levantar polvo. El brazo manipulador congelado se sacudió como si algo dentro del objeto lo hubiera tirado. Todo el conjunto se retorció, se desplazó y luego se liberó suavemente. La garra se abrió y las articulaciones del rover muerto se flexionaron sin energía al pasar la fuerza a través de ellas. La semilla rodó unos centímetros por la suave pendiente del suelo del cráter y se detuvo en un pequeño hueco. Una vez que se estabilizó, las costuras de su superficie se reorientaron, fluyendo como líneas líquidas para mirar hacia el mismo punto del cielo. En ese momento, la gente se dio cuenta de que no solo estaba despertando, estaba apuntando. Todas las antenas que podían girar hacia la luna lo hicieron.
Los radiotelescopios de 3 continentes giraron sus esqueletos de acero y material compuesto para fijar las coordenadas del cráter. Los receptores ampliaron sus bandas, buscando cualquier cosa fuera de lugar. La primera ráfaga casi los sacó de las tablas. No era ruidosa en el sentido humano. No se habría oído nada estando cerca del módulo de aterrizaje con el oído desnudo, incluso si hubiera habido aire, pero en los instrumentos la señal llegó como un cuchillo, estrecha, enfocada, densa en estructura. Desde la órbita, una pequeña sonda repetidora observó algo aún más extraño. Era una cámara destinada a estudiar la superficie lunar con luz visible e infrarroja. Ahora veía una lanza de brillo tenue y delgada como un lápiz que se elevaba desde el cráter. No era blanca, no era un color simple. Al filtrarlo se dividía en bandas que no coincidían con las líneas espectrales normales. Era como el fantasma de un rayo, apenas perceptible, pero recto como una regla. No se dispersaba ni se abría en abanico. Se elevaba desde la semilla, atravesaba limpiamente el delgado casco del viejo rover, atravesaba el casco parcialmente sombreado del nuevo módulo de aterrizaje y seguía subiendo, fuera de la débil gravedad de la luna, hacia el espacio abierto. El rayo no apuntaba a la Tierra, se desviaba, cortando la oscuridad hacia un punto preciso entre constelaciones familiares. Cuando los técnicos superpusieron su línea en los mapas estelares, el objetivo quedó claro. Esta vez no era Próxima. Tampoco el lejano cúmulo del primer mensaje, una estrella catalogada con un código seco de tipo G, ligeramente más fría que el Sol, situada a unos 40 años luz de la Tierra. Un sol tranquilo y de aspecto corriente, sin nada especialmente destacable. Hasta esa noche, nunca había recibido más que unas aburridas mediciones en un estudio. Ahora, todos los observadores serios del planeta tenían su designación grabada en la memoria. La semilla mantuvo el haz estable durante exactamente 9 minutos. En la Tierra, la prisa por capturar datos se volvió caótica. Los receptores se sobrecargaron al intentar rastrear una modulación que saltaba de una frecuencia a otra más rápido de lo que los filtros automáticos podían seguir. El software que se había creado para manejar púlsares lentos y cuásares ruidosos se colgó ante la precisión de una señal diseñada. Algunos observatorios tuvieron que recurrir al modo bruto, grabar todo, clasificarlo más tarde. Los discos duros se llenaron hasta el límite. Los sistemas de refrigeración de los componentes electrónicos frontales chirriaban mientras los componentes funcionaban al límite, algo que solo habían hecho en las pruebas. El nuevo rover pagó un precio diferente. A solo unos metros del SID, bañado por los bordes de su emisión, temblaba. El polvo bailaba sobre sus paneles solares. Pequeños arcos se arrastraban por los bordes metálicos expuestos mientras los campos subían y bajaban a una velocidad demasiado rápida para los sistemas de seguridad. Los rodillos de sus articulaciones chirriaban en silencio. Los monitores de energía vieron picos de corriente que no estaban diseñados para tolerar. Los circuitos de protección intentaron conectarse y desconectarse, pero la influencia del SID alteró los tiempos. El cerebro del rover hizo el equivalente digital de apretar los dientes y aguantar. En algún momento de los 9 minutos, apareció una nueva capa en la señal. De cerca, en los datos del propio cráter, creció una banda lateral. Se desplazaba bajo el haz principal, con solo una fracción de su fuerza. Su estructura era diferente, menos intrincada, más cuadrada. El patrón coincidía con algo que los analistas habían visto antes en las grabaciones de la primera activación de la semilla. No se trataba de un saludo alienígena puro, era una corriente mezclada. Parte de ella parecía la semilla hablando con su estrella, parte de ella parecía la semilla hablando de la luna, los rovers, los módulos de aterrizaje, de nosotros. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, el haz se apagó. Las costuras brillantes del casco de la semilla se desvanecieron, la temperatura bajó, el polvo se asentó. El cráter volvió a ser gris y silencioso, con una máquina muerta y otra maltrecha, apenas viva, haciendo guardia. El relé en órbita no vio nada más que oscuridad. Las antenas de radio en la Tierra perdieron su pico agudo y volvieron al habitual silbido cósmico. Durante varios largos segundos, nadie habló por los auriculares. El mundo, o al menos la pequeña parte que seguía el evento en tiempo real, contuvo la respiración. La primera reproducción completa de los datos capturados tomó 14 horas. Los equipos trabajaron en paralelo, limpiando el ruido de los instrumentos, alineando las líneas de tiempo de diferentes observatorios, comparando lo que se había visto desde la órbita con lo que se había escuchado en tierra. El rayo en sí, cuando se convirtió a una forma más limpia, era aterradoramente elegante. Su base llevaba lo que parecían secuencias de calibración, números primos,
proporciones geométricas, una declaración de inteligencia que cualquier matemático reconocería. Sobre eso, había algo más denso, como un portador de información comprimida. Nadie podía decir qué contenía, solo que utilizaba un esquema de codificación que los ordenadores humanos no entendían de inmediato. La banda lateral, sin embargo, era más simple. Cuando se ampliaba y se visualizaba en 2 dimensiones, se resolvía en una imagen. No era una imagen nítida que se pudiera colgar en la pared, se parecía más a un mapa de contorno. Líneas, gradientes, picos y valles en la intensidad de la señal. Cuando un joven analista superpuso ese mapa fantasmal a un mapa topográfico de la región lunar alrededor del cráter, el ajuste fue casi exacto. La semilla había enviado un modelo del lugar en el que se encontraba, el terreno circundante, las posiciones de los 2 rovers y del módulo de aterrizaje, incluso el anillo de cristal poco profundo de su propio impacto. Era como si, mientras hablaba en las profundidades, se hubiera girado y hubiera hecho un boceto rápido y aproximado de su ubicación actual y lo hubiera adjuntado a la conversación. Una pequeña etiqueta, una dirección de retorno. La gente discutió sobre lo que eso significaba. Algunos dijeron que era obvio, la semilla era una sonda. Ahora había llamado a casa, no solo una vez, sino 2, dando las coordenadas. Aquí es donde estoy. Esto es lo que hay cerca de mí. Si a alguien o algo en el extremo receptor le importaba, ahora tenían un mapa preciso para encontrar una roca sin aire con una nueva e interesante infestación. Otros adoptaron una postura más optimista. Quizás el mapa no era para una invasión, quizás era un marcador. Aquí es donde vive una especie lo suficientemente inteligente como para construir máquinas, lo suficientemente cerca como para captar un susurro. Si quieres saludar, apunta aquí. Los ingenieros que habían sudado la gota gorda con su rover tenían sus propias preocupaciones, más inmediatas. Su máquina estaba muriendo de nuevo. En las horas posteriores al apagado del haz, sus sistemas comenzaron a fallar, uno tras otro. No de forma explosiva, no de una manera que sugiriera un ataque directo, más bien como el lento colapso de algo que había sido empujado más allá de sus límites de diseño. Los contadores de radiación estaban por encima de los niveles normales, pero no eran letales. Los registros térmicos no mostraban ningún derretimiento. Sin embargo, cuando enviaban órdenes, las respuestas llegaban tarde o no llegaban. Los sectores de memoria parpadeaban fuera de línea. Un motor de ruedas se atascó en mitad de un giro. El rover aún podía ver la semilla, aún podía medir su alcance. Simplemente no podía moverse. Hicieron lo que pudieron, parcheando, reasignando funciones, desviando la energía de los sistemas no críticos. Consiguieron girar la cámara por última vez, lo justo para captar la semilla en primer plano. La esfera parecía inerte, sin luz, sin movimiento. En el duro contraste del mediodía lunar, bien podría haber sido un trozo de obsidiana. Lo último que envió el rover fue ese círculo perfecto y congelado centrado en la vista. Luego, su transmisor se apagó, dejando el cráter una vez más como un lugar tranquilo iluminado solo por el sol implacable. En la Tierra, nadie durmió mucho en los días siguientes. Los datos del haz estaban ahora almacenados de forma segura en docenas de archivos blindados. Equipos de diferentes países y zonas horarias se turnaban para analizarlos desde sus propios puntos de vista. Matemáticos, criptógrafos, físicos, incluso artistas, reclutados por su capacidad para ver patrones donde otros no los veían. El mensaje base, el que sin duda estaba destinado a oídos lejanos y no a los locales, seguía siendo obstinadamente opaco. La pequeña etiqueta en su borde, el mapa de polvo y metal en el fondo del cráter, se encontraba como una palabra clara y sencilla al final de una frase que nadie podía leer. Y sobre todo ello, se cernía la silenciosa constatación que todos se esforzaban por no decir en voz alta. Si la semilla podía despertar según un calendario que ningún humano había establecido, convertirse en una antena precisa y alcanzar a través de años luz con un haz que nadie en la Tierra podría haber construido, entonces funcionaba según un reloj que no se preocupaba mucho por los horarios humanos. La ráfaga de 9 minutos podría haber sido solo un paso en una secuencia establecida mucho antes de que cualquier simio inteligente recogiera una piedra. En algún lugar, a 40 años luz de distancia, se había enviado un ping a una estrella.
¿En 40 más? ¿O 4? ¿O 400? Algo podría responder de una manera que no se podría pasar por alto. Lo único que los humanos habían hecho realmente, con sus rovers, sus antenas parabólicas y su frenética captura de datos, era presenciar un clic en un mecanismo más antiguo y más grande que toda su historia. Al principio, el mundo en general no sabía dónde situar este acontecimiento en su historia. Era demasiado grande para encajar junto al tiempo y las elecciones, demasiado abstracto para provocar las reacciones viscerales de una amenaza visible. Ninguna ciudad se derrumbó, ninguna luz se apagó. La luna se veía igual que siempre en los telescopios domésticos. Solo aquellos que habían observado el haz en los datos sintieron que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Para ellos, la pregunta no era si había ocurrido algo extraordinario, era qué hacer ahora que había ocurrido. No existía ningún protocolo para "acabamos de ver un dispositivo en nuestra luna" comunicarse con una estrella a medio mundo de distancia. Algunos querían contárselo a todo el mundo, de inmediato, en el lenguaje más directo posible. Hemos visto una máquina que no hemos fabricado nosotros. Está activa, está conectada en red, no está sola. Argumentaban que ocultar esa verdad, aunque fuera temporalmente, era una segunda arrogancia que se sumaba a la primera, que había sido asumir durante tanto tiempo que el cielo estaba vacío. Otros aconsejaban paciencia. Comprender el contenido del rayo tenía prioridad sobre anunciar su existencia. Si lo que transportaba era una advertencia, un conjunto de instrucciones o incluso solo una declaración de intenciones, era mejor tenerlo bajo control antes de lanzarlo a la imaginación colectiva. En salones y pequeños rincones de Internet, donde ya se habían filtrado fragmentos de la historia, los debates pasaron de lo académico a lo personal. Si estamos en la red de otra persona, preguntó alguien, ¿eso nos convierte en invitados, inquilinos o intrusos? Otro replicó que tal vez esas palabras no eran aplicables. A las redes no les importaba lo que pensaran sus paquetes al ser enrutados. Una voz más tranquila sugirió que tal vez la metáfora adecuada no era la de vecinos o invasores, sino la de jardineros y crecimiento silvestre. Tracy/Atlas, la semilla, el rayo, la estrella lejana, todos podrían ser partes de un sistema que poda y cuida a escalas demasiado largas y amplias para que la mente humana se sienta cómoda. Los meses se convirtieron en una suave espera. No surgió un segundo rayo del cráter. La estrella lejana no volvió a brillar de forma destacada respecto a su parpadeo normal y tranquilo. La semilla, vista desde pasadas orbitales posteriores, permaneció exactamente donde había rodado, una marca oscura en imágenes de mayor resolución, indistinguible de una roca de basalto a simple vista. La única pista de que algo había cambiado residía en los archivos y en las mentes de aquellos que seguían abriendo los mismos archivos, realizando nuevos análisis, con la esperanza de que algún giro pasado por alto en el patrón se resolviera de repente en comprensión. Nunca lo hizo del todo, pero surgieron pequeñas consistencias, proporciones que se repetían, desfasajes temporales que insinuaban ciclos, suficiente para demostrar que el rayo no era una improvisación puntual, sino un paso dado por algo que seguía un camino diseñado desde hacía mucho tiempo. Una nueva generación de estudiantes comenzó a elegir sus campos teniendo en cuenta la semilla. Algunos se dedicaron a la radioastronomía, soñando con estar en el observatorio adecuado en la noche adecuada, cuando la estrella lejana finalmente hiciera algo inconfundible. Otros eligieron la robótica planetaria, con el deseo de construir el próximo rover, el que volvería a bajar a ese cráter con piernas más robustas y una mente más inteligente. Unos pocos, atraídos por lo extraño de todo ello, eligieron disciplinas que no tenían relación directa con el espacio: lingüística, antropología, filosofía. Se preguntaban cómo debería comportarse una especie cuando descubre que su luna no es solo una roca, sino un nodo en una malla invisible. En la propia luna, el polvo comenzó a suavizar lentamente los bordes de las huellas alrededor del cráter. La levitación electrostática y los micrometeoritos hicieron su trabajo lento y paciente. En unas pocas décadas, las marcas de las patas del módulo de aterrizaje y las ruedas de los rovers se difuminarían entre el ruido general del regolito, aunque el anillo de cristal de la llegada de la semilla probablemente duraría más tiempo. La esfera negra, más dura y extraña que cualquier cosa natural allí, perduraría mucho más allá de eso. Si nadie regresaba, permanecería allí durante ciclos de frío y frío aún más intenso, observando una estrella a la que ya había llamado, esperando una señal que podría llegar dentro de un año, o 10, o 10,000.
y en algún lugar, inimaginablemente lejos, pero lo suficientemente cerca como para ser dibujado en un mapa humano, un punto de luz colgaba en otro cielo. A su alrededor, tal vez, una infraestructura zumbaba con energías y escalas que hacían que los rayos de los cráteres lunares parecieran susurros. En ese lugar, en algún momento que tal vez ya hubiera pasado o estuviera muy lejos, habría llegado un débil tic, una semilla que informaba desde un pequeño y brillante sistema con un mundo demasiado ruidoso. Lo que se hizo con ese informe no era una historia que la humanidad pudiera contar todavía. Todo lo que podía hacer, bajo su modesto sol, era mantener sus instrumentos calientes, su curiosidad más aguda que su miedo, y sus ojos puestos en el trozo de oscuridad que la semilla había elegido.